¿Mm? Oh. ¿Mm? ¿Qué? A ver. Ahí voy, ¿eh? Sí, doctor. Es que tenemos este problema ahorita en la zona. Empezó a llover y el internet se fastidió. Ahí voy. Bueno, miren, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Sí? Estas generalidades de politraumatizado nos van a servir para hacer una evaluación desde que el paciente llega con nosotros, como pueden ver aquí en el helipuerto del Hospital de Balbuena, que llega un helicóptero del Grupo Cóndor y llega con un lesionado, donde debemos de tener todo listo en el servicio de urgencias para no solo esperarlo, sino atenderlo. Tenemos definiciones como policontundido, que son múltiples lesiones duraderas, pero ninguna de estas pone en peligro la vida. Estas son clásicas de los borrachazos de fin de semana y todo eso. Está el polifracturado, que son 2 o más fracturas en segmentos diferentes del mismo paciente. Todo esto lo vamos a actualizar ahorita de acuerdo a normas internacionales para que ustedes tengan toda esa información. Aquí pueden ver los 2 fémures y el hombro que están afectados. En cualquier definición de los diccionarios de términos médicos o libro de ortopedia y trauma, van a encontrar que politraumatizado es aquel individuo que sufre 2 o más lesiones y que alguna de ellas pone potencialmente en riesgo su vida. Sin embargo, vamos a tomar en consideración, grábenselo a partir de hoy, el ISS, Índice de Severidad de Lesiones. ¿Sí? Que esto lo que nos va a ayudar es saber qué tan grave está el paciente y qué riesgo tiene de morir. A ver, Jocelyn, léenos la definición, por favor. Sí, doctor. Politraumatizado comprende un síndrome de lesiones múltiples que sobrepasan una gravedad definida, índice de severidad de lesiones o Injury Severity Score, por sus siglas en inglés, mayor de 17 puntos, con reacciones sistémicas traumáticas secuenciales que pueden conducir a una disfunción o falla de órganos remotos y sistemas vitales que no se han lesionado directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un paciente que tiene múltiples lesiones y que puede estar cursando con un choque hemorrágico, uno de los órganos que empieza a sufrir se llama cerebro. Y está a distancia, no hay ninguna lesión a nivel cerebral en este caso, pero es el que está empezando a batallar. Entonces tenemos un polifracturado, que es todo paciente que presenta 2 o más fracturas, que no pone en riesgo la vida, pero el ISS no va a superar los 16 puntos. Entonces, esta escala nos sirve para saber el riesgo de que mi paciente vaya a fallecer o no. Por lo tanto, divide el cuerpo humano en 6 partes, más una escala de apreciación
en donde esas lesiones anatómicas nos pueden dar la facilidad de calcular ese ISS. Y las regiones son cabeza y cuello, cara, que tiene un capítulo aparte, tórax, abdomen, pelvis o extremidades pelvis, que eso es una combinación maléfica. Y luego general o externa, que esto es evidentemente más, pero por los quemados. Y entonces nosotros debemos de saber si es leve, moderada, grave sin riesgo de la vida o grave con riesgo de la vida, o de plano desde que llega es en estado crítico. Por ejemplo, miren, trauma de tórax. La imagen que ven a la derecha, no la de las flechitas, la otra, es un neumotórax. Atención, se colapsó el pulmón. Obviamente la imagen del palo atravesado está muy exagerada, pero pueden ver también en la otra imagen las fracturas costales, 2 o más fracturas del mismo lado se conoce como tórax inestable y que va asociado a una contusión pulmonar. Y el ejemplo que ven al paciente lo ven intubado y lo ven con un tubo pleural. Todo esto nos va a dar un puntaje. No crean que inventamos los puntajes para el ISS. Por ejemplo, a nivel cráneo-facial, tenemos la oportunidad de apunten la escala de coma de Glasgow. Porque en base a la escala de coma de Glasgow, vamos a establecer qué puntaje tiene nuestro paciente. Además de lesiones a nivel de columna cervical. Tomando en cuenta también las pupilas, o si el paciente, de acuerdo a esa escala de coma de Glasgow, está en estado de coma. Con respecto a la pérdida de sangre, se maneja lo que es un choque hemorrágico, porque se calcula el porcentaje de pérdida sanguínea. Esa imagen que ven ahí es el perro aguayo, ya murió, pero él sangraba mucho. Y entonces hay muchos pacientes que por un sangrado a nivel de la cabeza, un escalpe o lesión de piel cabelluda, pueden sangrar de una manera muy importante. Digo, obviamente tenemos otras lesiones como el taponamiento cardíaco, en donde, ¿qué nos va a dar la clave? ¿Qué creen? Los signos vitales. ¿Sí? Y cuando tenemos un porcentaje mayor del 40% de pérdida, vamos a tener problemas porque el paciente, como les platicaba hace un momentito, puede dar manifestaciones cerebrales y por lo tanto, sin tener una lesión cerebral, darnos un estado de coma. El otro punto que es muy importante y muy frecuente a nivel de trauma es la lesión, el trauma cerrado de abdomen o el trauma abierto de abdomen. Ahí tienen las dos imágenes, en donde en el trauma cerrado de abdomen tenemos que tomar en cuenta que frecuentemente se lesionan hígado y vaso por ser los órganos más grandes, pero que también las últimas costillas pueden provocar lesión de esas estructuras. O lo otro que es lo que están viendo en la imagen de la derecha, en donde prácticamente está el epiplón de fuera y es un paciente que tiene que entrar a quirófano de inmediato. Hay lesiones que se asocian aquí también como las fracturas de pelvis, pero de eso vamos a tener una plática aparte. Una plática especialmente de fracturas de pelvis. A nivel de extremidades, desde un esguince hasta una fractura no desplazada, hasta las imágenes que vimos primero de polifracturado o amputaciones traumáticas. Esto es muy serio porque nosotros debemos de tomar determinaciones si ese paciente o está evolucionando para que lo amputemos o desde que llegó, como ven las imágenes ahí, ya tenía compromiso neurovascular. Y para esto va a ser muy importante, no sé si ya lo vieron con el doctor Ontiveros, las fracturas expuestas, que es la clasificación de Gustilo y Anderson.
Otro capítulo que es muy importante que ustedes deben de saber es la regla de los 9 para el paciente quemado. Es decir, nosotros cuando nos llega un paciente, por eso les hablaba de general o externa, que pueden ser lesiones por líquidos, por químicos, etcétera, pero muchas de las veces son lesiones por explosión, en donde va asociado no nada más las quemaduras de la vía aérea, sino lesiones lacerantes a nivel de cráneo, a nivel de tórax, a nivel de abdomen. Es decir, aparte de que está quemado, tiene lesiones que ponen en riesgo su vida. A ver, Perla, ayúdanos. Sí, ISS. Se efectúa en 2 etapas, afectación de un coeficiente de gravedad a cada una de las lesiones y posteriormente cálculo propiamente dicho. Las lesiones AIS, Abbreviated Injury Scale, equivalentes a una puntuación ISS de 75, corresponden a las quemaduras muy extensas. Segundo o tercer grado, más del 91%. Aplastamiento craneal, laceración del tronco cerebral, de la decapitación, la ruptura aórtica total, el hundimiento torácico masivo, la transección y la sección medular a nivel, pues, abajo de C3. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar en consideración 2 cosas. Las quemaduras más las lesiones traumáticas. Y como les repito, esto se da con mucha frecuencia en lesiones por explosión. ¿Sí? A ver, Ilse. Sí, doctor. Ayúdanos. Existe una relación lineal entre el porcentaje de éxito y los valores del ISS. Por debajo de 10 puntos, la mortalidad es casi nula y aumenta en función de una progresión aritmética en función de la elevación de la puntuación ISS. Ningún paciente traumático cuya puntuación sea superior a 50 ha sobrevivido. Aquí es donde nos damos cuenta que desde el momento que estamos haciendo nuestro cálculo aritmético, podemos saber si el paciente está en riesgo su vida. Y perdone, cuando tenemos múltiples pacientes, podemos tener la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Este no va a sobrevivir y eso se llama triage. Y entonces hacemos una selección del paciente que podemos ayudarle a salvar la vida, aunque se oiga muy romántico, pero es importante. A ver, Rebeca. Escala de gravedad. Menos de 10 es igual a una mortalidad menor al 1%. Más de 15 es igual a una mortalidad del 10%. El traumatismo leve de ISS es menor a 15. El traumatismo moderado en ISS es de 16 a 24. Y el traumatismo grave es mayor a 24. Aquí tenemos la oportunidad con estos datos, que desde el momento que llega a urgencias, en nuestra nota médica, podemos poner este tipo de argumentos. O sea, aquí ya no hay de que es que llegó muy malito y se va a morir, y no. Tenemos que sustentar cómo llega y cómo evoluciona. ¿De acuerdo? A ver, Michelle. Vamos a ver ahora cuándo el paciente tiene riesgo de amputación. Es el índice de MES. Sí. A ver, te escuchamos. Manglek Extremity Severity Score, Johansen et al. Desarrollaron en Seattle el llamado MES, que intenta dar unos parámetros sencillos y objetivos que nos indiquen si es necesaria la amputación. Daño óseo y de partes blandas. 1. Traumatismo de baja energía, fracturas cerradas, heridas punzantes, armas de fuego de pequeño calibre. 2. Traumatismo de mediana energía, fracturas abiertas o polifracturados, aplastamiento moderado. 3. Traumatismo de alta energía, como el disparo a bocajarro. 4. Aplastamiento masivo. Como se darán cuenta, siempre vamos de lo simple a lo complejo. Aquí tenemos ya un elemento que es el inciso A, que nos da puntaje, y ahorita van a ver para qué sirve ese puntaje. A ver, Jorge. Nada más el estado hemodinámico. Inciso B, estado hemodinámico. 0, normotenso. 1, hipotensión transitoria que responde a tratamiento con soluciones. 2, hipotensión prolongada, es decir, sistólica menor a 90, que solo remitió en el quirófano. Ok. Aquí ya desde el momento en que me está dando los datos, los signos vitales, fíjense. Con los signos vitales me estoy dando cuenta
que ese estado hemodinámico está alterado. Ay, ¿quién sigue? ¿Abraham? Adelante. Claro, doc. Isquemia, 0, no isquemia. 1, leve, disminución de pulsos en signos de isquemia. 2, moderado, no pulsos en Doppler, discreto relleno capilar, parestesia, actividad motora disminuida. Y 3, severa, sin pulsos, frío, paralizado, tubefacto, sin relleno capilar. En este grupo, los puntos se multiplican por 2 si la isquemia duró más de 6 horas. Aquí ya tenemos en cuenta el tiempo de evolución. Pero como todo paciente con trauma de extremidades, debemos de tener los elementos para determinar si tiene compromiso o no neurocirculatorio. A ver, Lourdes, el inciso D. El inciso D pues va en la edad, 0 si es menor a 30 años, 1 si tiene una edad de 30 a 50 años y 2 si es mayor a 50 años. Fíjense bien cómo la pura edad nos puede dar 2 puntos y miren lo que sucede. A ver, Diana. Diana. Sí. El valor de mes es el resultado de sumar las puntuaciones de los 4 apartados que se calcula al ingreso del paciente. Para Johansen, una puntuación de 7 o más indica que será necesaria la amputación. Aquí vemos un ejemplo de sería una fractura expuesta tipo 3C de Gustilo, en donde hay una evidencia de compromiso neurocirculatorio, una evidencia de lesión de partes blandas y que además tomamos en cuenta el tiempo, se puede duplicar, por lo tanto el riesgo de amputación es muy alto. Esto ya lo vieron, Diana y Karen y Itzel. Aquí lo que sucede es que una fractura expuesta... Te devuelvo la llamada en 5 minutos, hermano. Estoy dando una clase. Sí, Pepe. Gracias. Órale, bye. En donde precisamente la clasificación de Gustilo me ayuda para saber, no solo por definición de contacto con el medio externo, sino tamaño de la herida, lesión de partes blandas. Obviamente tomo en cuenta tiempo de evolución, si hay o no compromiso neurocirculatorio. El grado de lesión de las partes blandas va a ser variable, pero también voy a tomar en cuenta otra cosa, el grado de contaminación. Esto puede provocar que mi índice de MES se eleve. Y si no lo tenían, aquí está la clasificación de Gustilo y Anderson, en donde toma en cuenta el tamaño de la herida, la contaminación, las lesiones de partes óseas y las lesiones de partes blandas. Por consecuencia, es muy importante saber que hay pacientes que desde que llegan tienen lesión vascular. Algunos se pueden reparar, otros no. De ahí es donde vamos a tomar en consideración para aplicar el índice de MES. A ver, Andrea, perdón. Dice grado 3, en esta clasificación encontramos a las fracturas segmentarias con desplazamiento, con pérdidas de un segmento diaficiario, con lesión vascular severa que requiera reparación, producidas en un entorno altamente contaminado, heridas por escopeta quemarropa, heridas por arma de fuego a alta velocidad, por consecuencia de aplastamiento de un vehículo a alta velocidad o síndromes compartimentales asociados. Va a ser muy importante que ustedes sepan que hay una clasificación de fracturas expuestas por proyectil de arma de fuego. Aparte de la de Gustilo, hay una por arma de fuego. Y otra cosa que es muy importante, que sepan o que estudien, que valoren un síndrome compartimental. No les tocó el sismo, pero hubo varios síndromes compartimentales que tuvimos que resolver. Entonces, nosotros hacemos un diagnóstico clínico y algunos otros ya nos apoyamos cuando hay pérdida ósea y todo esto, y estamos estructurando nuestra clasificación. A ver, Natalia. Factores que modifican la clasificación de una fractura abierta, independientemente del defecto cutáneo inicial.
La principal es la contaminación por exposición al suelo, exposición al agua como piscinas, lagos o arroyos, exposición a materia fecal como en entornos agrícolas o granaderos, exposición a flora bucal, gran exposición a la inspección y demora en el tratamiento mayor de 12 horas. Aquí otra vez me están dando no solo el sitio donde se presentó, por ejemplo, les puedo platicar, una fractura expuesta por mordedura de humano está más contaminada que la de un perro, de un gato, de un burro, de un caballo. Y no creo que se los digo porque se me ocurre, existen. ¿Mm? A ver, Fer. Sí, doctor. Signos de mecanismos de alta energía. Fractura segmentaria, pérdida de huesos, síndrome compartimental, mecanismo de aplastamiento, lesión en guante extensa de grasa subcutánea y piel y requiere cobertura con colágeno, defecto de cualquier tamaño. Miren, por ejemplo, puede tener una fractura no desplazada, pero se desguantó, así se le llama, como si quitas un guante y se quita la piel del tejido celular. Eso provoca obviamente el riesgo que se necrose toda esa piel y la cobertura, aunque sea una fractura no desplazada, nos puede provocar una complicación y que ese paciente puede llegar a presentar el riesgo de una amputación. Esta es la clasificación, chavos, por arma de fuego. ¿Sí? Si no la tenían, chéquenla. Ajá. Porque aquí el tipo de fractura tiene que ver el tipo de proyectil, si hay pérdida de hueso y la lesión de partes blandas. Búsquenla también, por favor. El ejemplo que ven ahí es una radiografía, una fractura no desplazada por proyectil de arma de fuego. Eso que ven a un lado ese es el proyectil. Muy bien. Mis clases no crean que van a ser de 3 horas, 2 horas, porque es antididáctico. Entonces, a ver, preguntas, niños. Doctor, una pregunta. Diga usted. Había leído que, como nos mencionó, hay algunas veces en las que tenemos que salvar a ciertos pacientes, pero vi que las diferenciaban en dos, en los incidentes con múltiples víctimas y en los eventos masivos de víctimas, pero no me queda como claro en cuál de los dos eventos hay que salvar a... En los dos, fíjate, por ejemplo, llega un accidente de coche y van 4 integrantes. De los 4 tienes que hacer una evaluación inicial tipo ATLS. A ver cuál está en riesgo la vida. Primero, mi ISS. Pero voy a hacer una evaluación inicial porque le voy a dar manejo, siempre priorizando la A, que es la vía aérea. Siempre. ¿No? Y en los eventos masivos, bueno, estamos hablando de los sismos, de las caídas de edificios, bueno, o sea, ahí ya estamos hablando de múltiples pacientes. Y en los dos casos tenemos que hacer un triage. Es como si me dices, no, pues es que en los accidentados venía una señora embarazada, ay no, pobrecita, primero la embarazada. O no, venía un niño, ay no, primero el niño. No, a ver, tenemos las mismas indicaciones y las mismas prioridades, llámese niño, llámese embarazada, llámese mujercita normal, llámese persona mayor. ¿Y qué nos lo va a dar? El ABCDE de evaluación del paciente politraumatizado. ¿Eso ya lo vieron? Lo leímos un poquito. Otra tarea más. El ABCDE del paciente politraumatizado. ¿Alguien más? Sí, doctor. Para los casos en los que venía en una de las fotos, que la extremidad como que se desprende por el trauma, ¿hay alguna clasificación para poder saber si se puede salvar la extremidad o la parte del cuerpo que se perdió en el trauma? Es lo que acabamos de ver. Es lo que acabamos de ver, fracturas expuestas, tipo 13,
y la decisión o no de una amputación es el índice de MES. Justo fue parte de la charla del día de hoy. Pero aunque el paciente ya, o sea, esté desprendida la extremidad, por así decirlo. Tenemos que hacer la evaluación vasculonerviosa de las partes blandas y de las partes óseas. Ok. Y para como conservar la extremidad, ¿hay alguna recomendación? No, De que, nosotros estamos haciendo una evaluación de riesgo de amputación por el tipo de accidente y el tipo de lesión. ok, pero pues no sé, por ejemplo, si en la casa con un serrucho se corta un dedo o un familiar, no sé si sirve como ponerlo en hielo o se recomienda Siempre alguna. va a servir, pero se tiene que hacer la evaluación y desgraciadamente el tiempo es muy valioso. Ok. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, yo les mando decir con el doctor Ontiveros, nuestra próxima clase va a ser fracturas de pelvis, porque es una patología muy frecuente en trauma y que es muy importante que sepan no nada más la clasificación de las fracturas, sino todo lo que va alrededor, desde que el paciente lo vamos a valorar, los tipos de pelvis, vamos a hablar de anatomía, de biomecánica, de tipos de articulación, de los mecanismos de producción de la lesión, qué radiografías vamos a solicitar y sobre todo qué vamos a hacer. ¿Sale? Pues un placer conocerlos, soy el doctor Peñafort. Estoy un poquito enfermo, por eso que el doctor Ontiveros está tomando la batuta de esto. Por ética profesional académica, tengo que decirles la verdad. Tengo un cáncer de cabeza de páncreas que estoy atendiéndome y de repente, pues, la quimioterapia me daña mucho y están viendo si me operan o no me operan. Por eso es que no han tomado tantas clases conmigo y por eso le pedí que se comunicaran con el doctor Ontiveros para poder organizar las clases. ¿Cuántas semanas llevamos? Una, ¿no? Ya con esta llevamos 2, doctor. 2. ¿Y son qué? 5. Son 3. Bueno, yo espero que la próxima semana tengamos un espacio para que les hable de fracturas de pelvis. Sí, Les doctor. agradezco mucho su atención. Claro que sí, doctor. Muchas Échenle una gracias. Goya ahí en su corazón para que esté mejor. ¿Eh? Claro, doctor, Que les gracias. vaya bien. Claro que sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la atención. Muchas gracias. A usted, buen Hasta día. luego. Gusto conocerlo, Doc. Cuídese mucho. Gracias, a sus órdenes. Hasta luego, buen día.